mal. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. La Biblia es clara que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas esas cosas, como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios, os serán añadidas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Bueno, antes de Cristo decir que todas estas cosas os serán añadidas, Él empieza a enumerar algunas de esas cosas. Y te puedo asegurar que lo que Cristo tenía en mente para bendecirnos, lo que Dios tiene en mente para bendecirnos, no está encajonado solamente en esas cosas que Él mencionó. Hay mucho más que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero Él empieza a nombrar el alimento, el vestido, la comida, o sea, cosas que tal vez muchas personas sienten ese afán. El otro día hablaba con una persona y hablábamos del fin del mundo, y yo le empecé a hablar del fin del mundo, que era así, esto y aquello, y la Biblia dice esto, y él me decía: mira, pastor, te voy a ser bien sincero, yo no tengo miedo del fin del mundo. Gloria a Dios, le digo. Yo tengo miedo y pánico del fin de mes. Cuando la plata no está, cuando las cuentas llegan. Yo el fin del mundo no tengo miedo, pero el fin del mes tengo pánico. Así son muchos. Y en parte capaz que soy parte de ese grupo que a veces llegan las cuentas y llegan. Y uno empieza a orar y empieza a buscar y son cosas de la vida. Pero sabes, Jesús sabe todo lo que nosotros tenemos necesidad. Y cuando Dios sabe, no es que Él sabe y permanece indiferente a todo eso. Mira, le falta esto, mira el problema que tiene, la lucha que está pasando. Puede ser una lucha financiera, puede ser una lucha, qué sé yo, física, una enfermedad, una lucha emocional, una persona que está en depresión, una persona que está luchando con sus emociones. Son luchas. Tal vez una relación tóxica que muchos están por ahí envueltos y no saben cómo romper con esa relación, bajo la promesa de un día cambiaré o un día cambiará. Vieron que hay relaciones que son tóxicas y siempre que hay una violencia física, verbal, detrás de esa violencia después viene una promesa: no lo voy a hacer. Y muchas veces viene la culpa. Bueno, reacciona de esa forma por mi culpa, yo provoqué esa reacción. El diablo siempre trabaja con la culpa. A veces como pastores hasta nosotros nos encontramos en situaciones complejas, pero sabemos bien lo que tenemos que hacer. A mí nos ha pasado, por ejemplo, de una persona contarnos que había sido abusada, manoseada por un miembro de su familia. Y la chica nos contaba eso a mí y a mi esposa. Y frente a esa situación, bueno, lo que uno tiene que proceder, no, pero yo creo que él se va a arrepentir. Mira, si se va a arrepentir yo no sé, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo tengo que denunciarlo. Y frente a ese tipo de decisión, cuando uno se entera de que hay un abuso en la familia, no nos queda otra cosa que denunciar, hermano. Oramos, bendecimos, que Dios lo toque, que Dios lo cambie, que se arrepienta, pero hay ciertas cosas que la denuncia tiene que ser hecha. Hay situaciones que son tremendas en lo emocional. Pero quiero decirte en esta noche que Dios sabe todo lo que estamos viviendo. ¿Cuánto lo creen? Y si Dios lo sabe, no lo sabe para decir sé y quedar
indiferente a lo que está pasando, sino que Dios actúa para hacer un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos creen que hay un cambio de Dios para nuestras vidas? Yo no sé, hermano, cuál es la lucha, la adversidad que estás pasando, pero una cosa puedo decirte de parte de Dios: hay un cambio a favor de parte de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aplauden a Dios por esto, creyendo que así será? ¿Quién dice amén? Dale un codazo santo al que tenés al lado y decirle: hay un cambio de Dios para tu vida. Aleluya. Hermanos, se viene un cambio de parte de Dios para tu vida. Ahora, dice la palabra que para que ese cambio ocurra, primeramente debemos buscar el reino de Dios. Buscar primeramente, o sea, en el orden de prioridades de la vida, el reino de Dios, o sea, Dios tiene que ocupar el primer lugar. ¿Cómo sé si estoy buscando primeramente el reino de Dios? Bueno, ¿cuánto tiempo en el día le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo en el día, en tu día, le dedicas al estudio, a la lectura de la palabra de Dios? ¿Estarás buscando primeramente el reino de Dios o estás poniendo el reino de Dios en último lugar? Es la gran pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Cómo sé? Porque a veces uno habla de la boca para afuera y la palabra está exhorta, dice: muchos o mi pueblo me adora de labios, pero su corazón está lejos. ¿Cómo sé, pastor, si realmente estoy buscando el reino de Dios? La respuesta es fácil, es simple. ¿Cuánto tiempo en tu día, en tu rutina diaria, le dedicas a la oración? ¿O le dedicas a la palabra de Dios? ¿Estás poniendo la oración en primer lugar? ¿Estás poniendo el estudio de la palabra de Dios en primer lugar? ¿O serás de eso que dice: yo no tengo tiempo para eso? O sea, el no tengo tiempo para esto significa que estoy poniendo a Dios y el reino de Dios en último lugar. ¿Me entienden, sí o no? La respuesta es complicada, es cruda, pero es así. Hay decisiones que me acercan al reino de Dios, a la voluntad de Dios, pero hay decisiones que me alejan de la voluntad de Dios. Por ejemplo, a veces me encuentro con hermanos que dicen que tienen un trabajo, que ganan un sueldo, que Dios los bendice a través de su trabajo, y como que están buscando algo más. Y dice: pastor, encontré algo más. El otro día una persona me decía: pastor, no voy a poder venir más a los cultos con mucha frecuencia porque conseguí un trabajo nocturno. Y vos no tenés un trabajo diurno. Sí, tengo un trabajo diurno, pero bueno, el Señor me abrió una puerta y ahora tengo un trabajo diurno y tengo un trabajo nocturno. Y yo me pregunto: ¿y a qué hora vas a salir? Y como a las 11, 12 de la noche. O sea, vas a pasar todo el día lejos de tu casa. Vas a pasar todo el día lejos de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Cuando ya tenés un trabajo y nada te falta. ¿Estás seguro que fue Dios que te abrió esa puerta? ¿Estás seguro que ese trabajo viene de Dios? Porque Dios nunca va a bendecirte y va a hacer algo y esa bendición te va a alejar de la iglesia y te va a alejar de su presencia. ¿Qué tiempo vas a tener para orar? ¿Qué tiempo vas a tener para leer la Biblia? ¿Qué tiempo vas a tener para estar con tu familia? Ni congregarte vas a poder. Te puedo decir, querido hermano, con total seguridad, ese trabajo no te lo dio Dios. Ese trabajo no viene de parte de Dios. ¿Cuántos saben que hay trabajo que no viene de parte de Dios? El otro día hablaba con un muchacho que, consiguió un trabajo, hermano. Estaba con un revólver en una boca de droga y su trabajo era estar de seguridad. Y ese trabajo no es de Dios.
y menor de edad todavía. Eso pasó ya hace un año atrás. ¿Cuántos saben que hay puertas que no la abre Dios? Decirle que tenés al lado, hay puertas que no fue Dios que la abrió. Hay oportunidades que son muy buenas a simple vista, pero esa oportunidad no viene de parte de Dios. ¿A dónde nos están llevando nuestras decisiones y a dónde nos están llevando nuestras prioridades? Si mi prioridad es el reino de Dios, yo puedo decir no, porque esto me va a alejar de Dios. Conozco mucha gente que su trabajo, en vez de ser una bendición, termina siendo una maldición porque lo aleja de Dios. Un día Jesús fue a visitar una casa y Marta se preocupó mucho por lo urgente, por hacer la comida, por servir, y dice la palabra que María tomó el mejor lugar a los pies de Jesús. Pero Marta estaba muy preocupada. Yo hasta anoté aquí en mi celular y quiero leer esto. Marta estaba afanada con muchas cosas. Sus prioridades estaban en lo urgente, no en lo importante. Hay cosas que son urgentes, pero no son importantes. María escogió lo mejor, estar a los pies de Jesús. La pregunta es, ¿nos preocupamos más por lo urgente o por lo eterno? Qué preguntita, ¿verdad? La voy a volver a hacer. ¿Nos preocupamos más por lo urgente, lo pasajero, lo terrenal, o nos preocupamos por lo eterno? Muchas personas están tan preocupadas por lo pasajero que dejan de lado lo que es eterno. Están aquí. Lo que ponemos primero en nuestra vida define lo que cosechamos. Si Dios es nuestra prioridad, Él ordenará todo a nuestro alrededor. Todo nuestro mundo va a entrar en el orden de Dios. ¿Tú lo crees? Amén. Así que la pregunta que te hago es, ¿la puerta la abrió Dios o no la abrió Dios? Esa decisión que estás por tomar, ¿te acerca más a Dios o te aleja más de Dios? Eso que estás haciendo realmente es urgente, pero ¿será que lo urgente te aparta de lo eterno? A veces, amados, hacer la voluntad de Dios y buscar el reino de Dios y poner el reino de Dios en primer lugar en nuestra vida, muchas veces significa sacrificar nuestro propio querer, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que nuestro corazón anhela y está ahí. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios significa sacrificio. Y hablo eso porque a veces solamente se habla de bendición, 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 pero a veces hacer lo que Dios quiere ni siempre a simple vista es algo agradable al ojo. Te puedo poner un ejemplo. Hubo un pastor alemán, Bonhoeffer, durante la Segunda Guerra Mundial, alemán, rubio, de ojos azules, todo lo que los nazis querían, según los estándares de lo que era la raza aria, lo que era la raza que ellos lo tomaban como una raza superior. Estéticamente era el alemán perfecto, según los estándares de Hitler. Pero él era un pastor que amaba a Dios. Y él, pudiendo estar cómodo a simple vista, él decidió posicionarse contra la injusticia nazi. Y él terminó en un campo de concentración. Pudiendo vivir una vida cómoda, decidió combatir la injusticia del nazismo. Terminó en un campo de concentración y terminó siendo ejecutado, ahorcado por orden del mismo Hitler en el año 1945.
Cuenta la historia que él estuvo metido en la organización también de lo que fue el atentado a Hitler, conocido como Operación Valquiria. Y él fue ahorcado. En 1945 fue el año que Hitler se suicidó, el mismo año. Estuvo bien cerquita de ser liberado por las tropas de los aliados de la Unión Soviética, pero él recibió una orden directamente de Adolf Hitler de ser ejecutado. Y hoy el mundo lo recuerda y hay libros escritos sobre él y hay mucho escrito sobre él, y cuenta la historia que él antes de ser ejecutado dijo: mi mundo termina ahora, pero mi vida también empieza ahora, porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Y él es ejecutado ahí. A veces tenemos que tomar decisiones que no son simples, que no son fáciles y que puede poner hasta en jaque nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, entre comillas. Pero debemos entender que en lo eterno no hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. Pero a veces ese lugar más seguro para muchos significa dar la vida por Cristo. Qué cosa loca, ¿verdad? Pero es el lugar más seguro. Se viene un mundo complicado, hermanos. A cualquier momento vamos a ver surgir en escena un dictador mundial que la Biblia lo llama con diferentes nombres: el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de iniquidad o el anticristo. El anticristo va a ser un dictador mundial que va a gobernar el mundo. Y hoy vemos cómo todo el mundo está direccionándose hacia eso. La tecnología que tenemos hoy día, mis amados, es tan tremenda, que cuando eso todo, porque va a pasar, caiga en manos de un dictador mundial, va a ser casi imposible esconderse. Hoy, por ejemplo, están implantando chip en el cerebro. ¿Lo vieron, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Capaz que la media, si quiere buscar en Google imagen ahí, ponga implante de chip en el cerebro, vamos a ver ese multimillonario. ¿Cómo se llama? Ese mismo. Él es el que está por detrás de todo eso. Y aparentemente parece algo muy bueno, porque va a lograr que personas que a raíz de alguna enfermedad o de algún accidente que no pueden manejar su cuerpo, a través de la mente pueden controlar ciertos dispositivos electrónicos. ¿Y eso es lindo? No, es bueno. Bueno, la Biblia dice que la ciencia aumentará. El mundo corre hacia esa dirección. Por eso nosotros más que nunca tenemos que estar en Cristo, porque va a llegar un momento que las trompetas sonarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, que somos la iglesia fiel, que no nos rendimos a este sistema del mundo, vamos a ser arrebatados con Él y vamos a encontrarnos con Cristo en los aires. ¿Tú lo crees? Y el mundo será sumergido en 7 años de gran tribulación. Pero ¿cuántos creen que Dios nos va a guardar y Dios nos va a salvar? Bueno, ahí la forma de salvarse es a través del martirio. Yo tenía un amigo que me decía: mirá, yo si me quedo, hermano. Me decía: pastor, yo si me quedo. Ustedes llegaron al cielo en el arrebatamiento, no dio 5 minutos, entro yo con la cabeza bajo el brazo. Pero en el mundo no me quedo. Va a ser un tiempo tremendo. ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? A veces las decisiones que tomamos parece que son buenas, pero ¿cuántos saben que una decisión buena, pero fuera del tiempo de Dios, no nos lleva a ningún lado?
A veces tomamos una decisión buena, pero debemos discernir el tiempo de Dios para esa decisión. A modo de ejemplo te puedo poner cuando Moisés quiso libertar a su pueblo. Primeramente lo quiso hacer con su fuerza, con su brazo, mató al egipcio, ¿se acuerdan? Y eso lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque él quiso hacer la voluntad de Dios, pero sin la fuerza de Dios. Moisés quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios era que Moisés fuera el libertador del pueblo de Israel? ¿Tú lo crees? Pero ese propósito divino estaba encerrado en el marco del tiempo divino y de la forma y del plan divino. No era como Moisés quería hacerlo. Muchas personas dicen, bueno, esta es la voluntad de Dios para mi vida, sí, pero no debes ejecutarla o no debes hacerla como tú quieres, sino como Dios quiere, porque hay un plan de parte de Dios para esa voluntad. Hay un diseño divino de parte de Dios para que tú puedas hacer ese propósito que Él tiene para tu vida. No es como yo quiero, es como Él quiere. No es bajo mis criterios, es bajo los criterios de Dios. Es bajo el diseño de Dios y Él quiso hacer como Él quería. Y eso le resultó mucho dolor, tuvo que irse al desierto y luego vuelve empoderado con la gloria de Dios, con el poder de Dios, y ahí sí pudo cumplir el plan de Dios. Amado, yo creo que tú tienes un llamado divino, pero ese llamado hay un diseño de parte de Dios para que tú puedas ejecutarlo. ¿Cuánto lo creen? Y a veces debemos tomar decisiones que son, ¿cómo lo puedo decir? Decisiones radicales, extremas, de cortar con lo que Dios no quiere, con lo que Dios no le agrada, para tirarnos de lleno a la voluntad de Dios. Amén. De repente Dios llama, hasta lo vamos a leer en el libro de Reyes, si quieren acompañarme. Reyes, capítulo 20, Primera de Reyes creo que es. Primera de Reyes, capítulo 19, perdón. 19, Primera de Reyes 19. Y dice la palabra, habla del llamamiento de Eliseo. Miren esto. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué he hecho yo? O sea, el hecho de decir, déjame besar antes de seguirte, Elías, déjame besar a mi padre y a mi madre, lo que me habla que este muchacho tenía una conexión de honra con su familia, con su padre, con su madre. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, él tenía una relación de honra con ellos. Y dice la palabra en el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. O sea, veo dos cosas interesantes o tres cosas interesantes. Primero, cuando Elías lo llama a Eliseo, él dice: bueno, antes de seguirte, déjame besar a mi padre y a mi madre. Me muestra que él tenía una conexión de honra con sus padres. Honra a tu padre y a tu madre y Dios te dará larga vida. Pero luego él también tenía una relación con su pueblo, porque dice que él mató los bueyes con la madera del arado, coció la carne y le dio ¿a quién?
le dio el pueblo. Y la dio el pueblo. O sea, me muestra también que él amaba a su pueblo, honraba a su pueblo y servía a su pueblo. Tenía que ser político, ¿no? Un buen tipo que amaba a su familia. Y sí, porque no se puede ser un buen político si primero no se es un buen padre y un buen esposo, hermano. No se puede ser un buen político si primeramente no se es un buen hijo. Y no se puede ser un buen político si uno no ama a su pueblo. Bueno, Eliseo tenía esas cualidades, pero Dios no lo llamó para ser político, Dios lo llamó para ser profeta. Y lo tercero que veo es que él realmente, al matar los bueyes y al matar el arado, que era lo que le daba el sostén, lo que le estaba diciendo es: no vuelvo atrás. Dios me llamó a esta dirección y yo voy a quemar todo lo que me conecta con mi vieja vida. Mi vieja vida a partir de ahora queda atrás. Si él quisiera volver atrás, ya no tenía bueyes. Si él quisiera volver a su vieja vida, ya no había arado. Le iba a ser más difícil, ¿sí o no? Me hizo acordar, aunque no es un ejemplo bíblico, pero bueno, me vino a la mente, Hernán Cortés, 1519, cuando llega a México, agarra y decide quemar los barcos para que ningún hombre de su ejército se sienta tentado a volver atrás. ¿Y qué hizo Hernán Cortés? Mandó quemar los barcos. Re loco, pero lo hizo. Amén. ¿Cuánto dice Dios es fiel? Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los barcos de tu vida que tienes que quemar? ¿Cuáles son los bueyes y cuál es el arado que te conecta con la vida que Dios dice: déjala atrás? Deja esa vida atrás. ¿Qué te conecta con tu vieja vida? La palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Tú lo crees? Decirle que tenés al lado: hay un tiempo de Dios. Y lo que Dios quiere que hagas tiene que ser ejecutado en ese tiempo de Dios y no en mi tiempo. No es en mi tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. ¿Quién dice amén? Es en el tiempo de Dios. Gracias, Señor. Amados, para ir finalizando, yo no sé lo que te está frenando para hacer la voluntad de Dios. Yo no sé lo que te ata, porque tal vez hay una fuerza espiritual que te jala, que te lleva hacia una dirección opuesta a la dirección que Dios tiene para tu vida. Pero Dios en esta noche te dice: busca primeramente mi reino y todo lo demás te será añadido. La bendición que necesitas, Dios te la dará. El trabajo que necesitas, Dios te la dará. El recurso que necesitas, Dios te lo dará. Amén. La persona que oras, Dios la pondrá a tu lado. No sé cómo, pero Dios tiene una persona para ti. ¿Quién dice amén? Me acuerdo de una hermana, que no voy a decir quién es porque muchos la conocen.
En la década de los 90, hermano, siempre que la iba a visitar, me decía, tenemos que orar, que Cristo venga, que Cristo venga, Cristo venga. Yo digo, amén. Era soltera la hermana. Y un día conoció, con casi 50 años, conoció la persona que Dios tenía para ella. Estaría muy distraída la hermana, que nunca la había visto, pero un día, no sé, lo encontró, lo importante es que lo encontró. Y ahí ella decía, no hay que orar que Dios venga. Dice, hermano, pastor, hay que disfrutar la vida, hay que servir al Señor, hay mucho que Dios quiere que hagamos aquí abajo todavía. Aleluya. Que Dios suelte su unción, reprendemos, hermano, todo espíritu de soltería. Y hay otro que está orando para enviudarnos, Señor. Divorciarme no puedo, llévatelo. Aleluya. Hay un tiempo de Dios. ¿Sabes? Para finalizar, hemos hablado de que Dios dice que todas estas cosas os serán añadidas. A mí me llama mucho la atención. El otro día leía sobre el primer milagro que hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue? Transformar agua en vino. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Y yo me puse a pensar, ¿qué tiene ese milagro? Tremendo, obviamente, pero ¿qué tiene de espiritual ese milagro? Porque si vos me decís, bueno, transformó agua en vino y sabés que toda la gente que tomó el vino de Jesús fueron sanados. No dice eso la Biblia. Todos los que tomaron el vino fueron liberados de opresiones demoníacas. No dice eso la Biblia. O todos los que tomaron el vino fueron salvos. No había nada de espiritual detrás de ese milagro. ¿Cuál era el beneficio de que el agua se transformara en vino, verdad? ¿Nunca se pusieron a pensar eso? Porque vos me decís, un milagro de sanidad, bueno, hay un beneficio. Había un enfermo que ahora está sano para la gloria de Dios. Me decís un milagro, no sé, de liberación. Bueno, había una persona poseída que ahora está libre. Pero transformar agua en vino. ¿Y sabe lo que Dios me reveló, lo que Dios me mostró ahí? Que hay milagros que Dios quiere hacer y está dispuesto a hacer. Y de hecho fue el primer milagro que Él hizo, que simplemente es para alegrar tu corazón. Simplemente es para eso. Son milagros que el único propósito que tiene es hacerte un mimo de parte de Dios. Dar algo que tu corazón se alegra. Así que cuando venga alguno y dice, hey, ¿para qué ese milagro? ¿Para qué una mejor casa? ¿Para qué un mejor auto? Porque Dios quiere hacerme un mimo. Amén. Porque Dios quiere hacer algo con el único propósito de alegrar mi corazón. ¿Me entienden, sí o no? Vamos a ponernos de pie. Aleluya. La casa que tú necesitas, el sueldo que tú necesitas, la persona que te va a acompañar el resto de tu vida, la sanidad que estás pidiendo, la liberación que estás pidiendo, ese cambio de estación, Dios lo va a hacer. Dios es poderoso para cambiar tu vida. Dios es poderoso para transformar tu vida. Aleluya, vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Aquilo que me custa, tu inclina.
Señor. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me mostrar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha flor, minha herança. Sí, Señor. Cuando dicen gracias Dios, gracias Dios, gracias. Sentimos tu gloria, sentimos tu presencia en este lugar. Necesitamos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Aleluia. Y buscar el reino de Dios muchas veces es rendirse a Él, humillarse delante de Él, poner nuestras coronas delante de Él y dejarnos guiar por su palabra. Muchas veces nuestro peor enemigo para vivir una vida gloriosa, triunfante, es nuestra soberbia, es nuestro orgullo. Dios resiste a los soberbios. La soberbia trae muerte, la soberbia te aleja de Dios. Hoy ¿sabe que una de las cosas que a mí me llamó la atención es cómo no reconocer la voz de Dios, cómo no reconocer la voluntad de Dios, la guía de Dios nos lleva a un sitio completamente distinto al que Dios quiere llevarnos? Recuerdo hace unos años atrás, tal vez algunas personas que ya tienen algunos años recordarán un avión que iba hacia Belém, en Brasil, Belém do Pará, puede ser. ¿Recuerdan ese avión que cae en la selva simplemente porque el capitán se equivocó? Hubo un error de navegación, pero el segundo al mando le decía: capitán, estamos equivocados, ya tendríamos que haber pasado por tal lugar, ya tenemos que haber visto tal cosa, y nada de lo que teníamos que ver en el suelo lo hemos visto. ¿Por qué no volvemos hacia el aeropuerto? Aún hay combustible para volver al aeropuerto. ¿Se acuerdan de esa historia? Fue en 1989. Creo que fue en el 89, no me acuerdo bien ahora. Pero por orgullo y no darle la razón al segundo al mando, él siguió hasta que el avión quedó sin combustible. Un avión de la Vargue cae en la selva, se salvó un montón de personas, murieron como 16 y se salvaron como 40 y pico, simplemente por no dar la razón
al segundo al mando, te quiero decir de parte de Dios que muchas veces Dios va a poner gente a tu lado que tú no esperas para exhortarte, para decirte cambia de rumbo, no hagas esto, no hagas aquello. Y es Dios que está poniendo esa persona a tu lado. Y la gente que Dios pone a nuestro lado para exhortarnos son gente que nos habla, porque no hay nada peor en la vida que te digan, sí, mira, yo me di cuenta que te estabas equivocando, no te quise decir nada porque bueno, somos amigos. ¿Qué amigo, no? Amigo como vos, ¿para qué queremos al diablo, hermano? Si viste que me estaba por equivocar, ¿por qué no me dijiste, che, cuidado? No es lo que Dios quiere, no es el rumbo correcto. Pero bendigo a los amigos y a los hermanos que Dios pone a nuestro lado, que nos hablan lo que tenemos que escuchar y no lo que nuestros oídos quieren escuchar. ¿Cuántos dicen, Señor, dame esa clase de amigo que me hable lo que tú quieres que yo escuche? Levanta tus manos al cielo. Señor, te adoramos, te bendecimos. Hemos leído en esta noche que debemos buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Pues, Señor, en esta noche queremos buscar el reino de Dios, buscar tu voluntad para nuestras vidas. Queremos decir, Señor, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Aleluya. Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen conmigo, Cristo vive en mí? Dilo, Cristo vive en mí. Dilo, Cristo vive en mí. Aleluya. Sí, Señor. Busca el reino de Dios. Volvé a la oración. Volvé a la lectura de la palabra de Dios. Volvé a la santidad. Volvé a la consagración. Volvé a buscar el reino de Dios. Y tú verás que todo Dios lo pondrá en orden. Sí, Señor. Más, Señor. Que eu me constranja com a sua glória. Sí. Y todo seu amor, muévete. Tú que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Límpianos con tu sangre. Ele cresça con tu sangre bendita, que eu diminua, derramada en la cruz del Calvario. Señor, que en esta noche se rompan cadenas, se desaten ligaduras. Toda opresión del diablo, toda opresión del infierno se va para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, sale toda opresión, todo ataque de las tinieblas. Ahora se corta, ahora se rompe. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe tu liberación. Recibe. En el nombre de Jesús, los cielos se abren sobre esta casa. Oh, lluvia de gloria, empieza a descender ahora. Lluvia de gloria, empieza a descender ahora. Es su gloria que llena esta casa. Es el Shekinah de Dios que llena esta casa, que llena tu vida. Dios te dice, lo único que tienes que hacer es buscar primeramente mi reino, mi justicia, mi voluntad, mi camino. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte ese aplauso. Aplaudile. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos.
Que el Señor los bendiga.